bienvenidos un día más a este canal de Crimen y Misterio, este canal que está dedicado a vosotros. Os deseo que tengáis o hayáis tenido un día excelente y os pido disculpas por la tardanza, pero bueno, no, mi tardanza no es, no penséis que es por dejadez en sí, es porque bueno, yo tengo que ir pues un poco lenta. Eh, Espero que os interese el caso que os traigo hoy porque aquí tuvo mucho interés mediático en su momento, en la época, la prensa de la época, y es un caso antiguo, es de 1978. También la verdad que es un caso pues cruel, cruel, pero bueno, como todo lo que contamos, pues ya sabéis que es un canal de lo que es, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, espero que sea de vuestro interés, que me dejéis algún comentario, porque la verdad sería súper interesante poder, pues bueno, conversar un poco con vosotros y tener vuestras opiniones con respecto a los sucesos que os comento. Y bueno, me dejáis si eso algún like, os suscribís al canal, que es gratis, y me hacéis un favor. Y bueno, pues lo dicho, espero que os dé que pensar hasta dónde podemos llegar el ser humano, a veces en momentos de explosión mental y otras veces con una frialdad apabullante. Así que bueno, sin más, os dejo con el caso Caspe. El caso que os traigo hoy comienza en el año 1975, aquí en España, en Baena, Córdoba. La protagonista se llama Antonia, es la quinta de 10 hermanos, viven en una situación económica pues bastante apretada, porque son muchos en casa, pero Antonia es una chica feliz y se siente muy querida por toda su familia. Antonia desde pequeña ha tenido problemas de espalda que le causaban muchos dolores, pero a pesar de esto siempre fue una chica súper extrovertida, divertida, sociable, eh, con ganas de vivir, vivir a tope. Tanto es así que en 1975, ya teniendo ella pues 15, 16 años, le comunica a sus padres su intención de irse a Zaragoza, de trasladarse allí a trabajar en casa de una familia adinerada, que era algo muy común en la época, y sus padres, bueno, le dan el parabién porque, bueno, lo dicho, iba a trabajar y a ayudar a sus padres enviándoles también algo de dinero, y eso era algo muy común entonces. Antonia se traslada a Zaragoza, a esta casa, y bueno, pues para ella comienza una nueva vida completamente diferente. Allí había mucha más vida, muchas más oportunidades. Ella está encantada en el traslado y en el trabajo. Conoce también a una chica que frecuenta la zona en la que ella está y que se llama Olga, y se hacen íntimas amigas. Tanto es así que en muchas ocasiones Antonia va a dormir a casa de Olga, que tiene una hermana, y vive con su madre. Y forjan una amistad como si fuesen hermanas. Bueno, Antonia, trabajando en esta casa, pues un día quiso la casualidad que tuvieron un problema con la red eléctrica y le dijeron a Antonia, los dueños de la vivienda, que llamase a un electricista, porque bueno, el cometido de ella era pues encargarse de la casa, ¿no? Entonces, bueno, pues llama al azar a un electricista y acude pues un chico joven. Ella tiene pues eso en ese entonces ya 16 años aproximadamente. El chico que viene es un chico que a ella de entrada le gusta, al chico también le gusta a ella. Comienzan a hablar mientras está él trabajando. Él se llama Fernando Olmos y tiene un año más que ella, tiene 17.
Y bueno, se va de la casa, acabó el trabajo que tenía que hacer y bueno, parecía que la cosa pues había terminado ahí. Pero él empezó a frecuentar por el barrio, a hacerse un encontradizo con ella y poco a poco, pues bueno, fueron hablándose, conociéndose mejor, parando a tomar un café, bueno, con la cosa de que poco a poco comenzaron una relación de novios y bueno, les fue de maravilla, se entendían muy bien, se divertían mucho juntos, no tenían problemas porque, bueno, ella tenía su trabajo, tampoco es que tuviese muchísimo tiempo disponible y él tampoco, pero les iba bien, se entendían bien. Él tenía un SEAT 600, andaban mucho con el coche para adelante y para atrás, se podían ir a hacer los fines de semana, salir hasta algún sitio de picnic o a tomar algo a las afueras de Zaragoza. Todo iba bien hasta que, bueno, pues Fernando, perdón, le presenta a sus padres, que se llamaban Rosario y Domingo. Era lo lógico, llevaba ya tiempo con ella y lo normal es que le presentase a la familia. Los padres de Fernando, en cuanto ven a Antonia, sobre todo su madre, delante de ella misma le dice que no, para su hijo no le gusta, que no la ve adecuada, que es una muchacha, una sirvienta, y que su hijo pues merece algo mejor que ella. Le falta el respeto, es una señora, viven en el campo, son campesinos agrícolas, pero bueno, tienen bastantes recursos económicos, viven bien, pero la señora es un tanto déspota, entonces bueno, ella dice que educó a sus hijos para encontrar una pareja, pues bueno, con un nivel social mejor que el de una criada. Entonces, bueno, a partir de aquí, la relación entre Antonia y la madre de Fernando y el padre de Fernando, pues se hace pues inviable porque cada vez que la veía o se encontraban, le faltaba el respeto, la llamaba retaca, chacha y bueno, todo desprecios, ¿no? Esto crea fricción entre la pareja, como es normal, porque bueno, ella y él pues tienen planeado pues con el tiempo casarse, pero claro, con esta situación las cosas pintan muy difíciles. Ella decide también presentarle a sus padres que a lo largo del tiempo que llevaba allí Antonia residiendo, se habían trasladado a Tortosa, la familia, y le presenta también, como es normal, a Fernando, a sus padres, que se llaman Manuela y Francisco, y ellos que son una familia, pues bueno, pues humilde y prudente, pues bueno, nada, un chico pues encantador, a su hija la trata bien, la ven feliz, ellos no ponen ninguna pega, ni que sea más ni que sea menos, es la persona que su hija ha elegido y por parte de la familia de Antonia, pues no hay ningún inconveniente. Pues bueno, pues Antonia, pasan los años, nos llegamos ya a 1977, casi 78, y Antonia, pues bueno, ya habían pasado 3 años de relación y ella pues estaba esperando a que este chico pues tomase la determinación de, de pedirle matrimonio, porque bueno, era lo lógico, ¿no? Después de tanto tiempo y, de noviazgo, lo normal es que este chico tomase la determinación. Tiene muchas peleas por estas circunstancias, esta situación. Ella le apremiaba, él le decía que paciencia, que paciencia. Ella le decía que paciencia ya había tenido mucha, porque llevaban 3 años, hasta que a últimos del 77, Antonia se queda embarazada. Cuando Antonia se queda embarazada, pues bueno, se lo comunica a él y le dice, bueno, ahora la situación es más apremiante porque estoy embarazada y bueno, claro, hay que arreglar esto de alguna manera. Fernando se le cae el mundo encima porque Fernando estaba muy dominado por su madre. Vamos, Fernando era súbdito de su madre, lo que su madre
decía, se hacía, aunque él se rebelaba, y a veces salía como se salía del contexto en el que ella lo que le solicitaba estar, pero a la larga no tomaba la decisión porque tenía que enfrentarse a su madre y a su padre. Su padre ya, a ver, vamos a dejarlo que era un poco, vamos a decir que lo que dijese ella y hasta ahí, porque la que gobernaba y mandaba era ella. Pero él, a pesar de que intentaba desligarse del corsé en que lo tenía su madre, pues no tomaba esa decisión. Entonces Antonia le apremia, dice, a ver, está pasando el tiempo, eh, yo sí, yo necesitamos casarnos porque yo no puedo estar embarazada soltera. Ella se lo cuenta a su amiga Olga, que ya os dije que era como una hermana para ella, que era más pequeña, tenía 2 o 3 años menos que Antonia, pero compartían todo y Olga admiraba y quería muchísimo a Antonia porque Antonia era para ella, claro, era como, a ver, un reflejo en el que guiarse para cuando ella fuese un poco más mayor. Le gustaba verla maquillarse, le gustaba verla bailar en la habitación cuando se juntaban a escuchar música, eh, cómo se vestía, o sea, Olga y Antonia eran uña y carne. Entonces, bueno, pues le contó que estaba embarazada y Olga, pues claro, se preocupó y ahora qué vas a hacer. Dije, bueno, yo estoy esperando a que Fernando dé el paso y me pida matrimonio. Fernando, cuando ya estaba Olga, perdón, Antonia casi de 5 meses, pues un día desapareció y la chica se vino abajo, mmm, seguía yendo a trabajar porque no le quedaba más remedio, pero cuando salía del trabajo pues iba para casa de Olga, que se fue a vivir allí con las 2 hermanas y con su madre, la madre de ellas, de las chicas, porque se encontraba muy sola y la situación en la que estaba era muy incómoda para ella. Y entonces llegaba a casa, se echaba, se acostaba a llorar y Olga, la verdad que lo estaba pasando muy mal viendo a su amiga así. Entonces le dijo Olga a Antonia, tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Y ella le dijo que bueno, que iba a esperar unos días y si él no acudía y ponía maneras, que lo iba a denunciar por estupro. El estupro era pues como un abandono de una mujer en estado y de un hijo que venía en camino. Entonces pasaron unos días, este chico no aparecía, no nada. Y entonces ella ya muy enfadada y muy asustada también, la mujer, pues se va a comisaría con su amiga y le pone una denuncia por esto, por estupro, ¿no? Y vuelve para casa. Cuando pasan unos días, Fernando aparece de nuevo y le dice que la quiere muchísimo, que lo perdonase, que estuvo reflexionando, que se vio superado, que ya sabía que la madre también influía mucho en él y que lo estaba pasando muy mal porque la madre se metía constantemente con él y con ella. Vamos, que estaba muy agobiado, ¿no? Y también le dijo que, bueno, que se había enterado que le había puesto una denuncia, y bueno, que eso que, a ver, para una pareja que iba a casarse porque tenía pensado pedirle matrimonio en breve, le dijo pues que no era bueno empezar así. Entonces ella le dijo, bueno, no te preocupes que yo te quito la denuncia, por favor, no, eso faltaría más. Y nada, fue enseguida y le retiró la denuncia. Entonces, bueno, él pasan unos días y le propone eh, irse juntos, era marzo y estaba embarazada de 5 meses, irse juntos como hacer un viaje, previaje de novios, vamos a decir, coger el 600 y marcharse pues a correr por España y a divertirse y a disfrutar. Ella, por supuesto, le dice que sí, prepara una maleta con sus cosas y, y se van. Fernando, perdón, disculpar, Fernando había sustraído en casa de él, de su familia, 180.000 pesetas
que era una cantidad importante en aquella época de dinero para disfrutarlo con Antonia durante el viaje. Bueno, pues juntos se fueron en el coche y se dedicaron a recorrer pues el litoral mediterráneo. Bueno, conocieron Huesca, bueno, hicieron un viaje a donde les pareció y les apeteció. Y después pararon en Tortosa, en casa de los padres, a saludarlos, y también pararon en casa de un hermano, se llamaba Manuel, que era el hermano con el que Antonia tenía más roce, y le contó a su hermano que ella que estaba embarazada de 5 meses, pero que no se lo dijese a papá y a mamá porque no quería disgustarlos, porque Fernando iba a pedirle matrimonio ahora en este viaje y quería, una vez que pasase esto, pues ya se lo contaba. Mi hermano dijo que no se preocupase, que le guardaba el secreto, por supuesto. Entonces, bueno, pues lo que hacía Antonia es que en cada sitio que paraba habitualmente y conocía durante el viaje, pues siempre le mandaba a su madre, porque tenía una relación muy bonita, siempre le mandaba a su madre pues o una carta o una postal, mamá, mira, estoy aquí, mira lo que conocí, me lo estoy pasando muy bien, eh, esto va funcionando muy bien con Fernando, no te preocupes, bueno, lo normal entre una madre y una hija, ¿no? Pues cuando ya salen de allí, de Tortosa, y siguen el camino, eh, era un 7 de marzo de 1978, cuando Fernando aparece en casa de sus padres. La madre de este chico, Rosario, le había mandado previamente, cuando él se marchó con Antonia de, de viaje y se le había llevado el dinero, le había mandado a la madre de Antonia una carta diciéndole que por culpa de su hija, que era una cualquiera, pues su hijo les había robado un dinero, que eran 180.000 pesetas, que eran para beneficio y disfrute de su hija, que era una mujer de todos. Bueno, lo dicho, siempre la estaba ofendiendo y faltando al respeto. Y que ella que iba a denunciar la fuga de su hijo, que la madre de Antonia hiciese lo propio con su hija, que era una desgraciada. Bueno, la madre de Antonia no le hizo caso porque ella, como tenía comunicación con su hija, pues cada poco, por carta, pues no le hizo caso a esta señora. El 7 de marzo del 78, cuando llega este chico solo a casa de sus padres, bueno, pues lo reciben muy contentos y con alegría, no preguntan ni por Antonia, y bueno, pues las cosas siguen. Y los padres de Antonia, cuando se enteran que este chico, porque ellos vivían en otro sitio, claro, en Tortosa, cuando se enteran de que este chico, a través de la amiga de Olga, que les avisa que Fernando había regresado a la población, pero que venía solo, que ella que no tenía noticias de Antonia, que si ellos sabían algo de ella. Y ellos le dicen pues que no, no. Entonces los padres eh, reciben una carta, otra carta, de la madre de Fernando, en la que le dicen que su hijo ha regresado a casa solo porque su hija, que era una sinvergüenza y un pendón, que se iba con cualquiera, en un descuido que su hijo se había bajado del coche, le había cogido de la cartera el dinero y había salido huyendo, y que a saber con quién y dónde estaba y a qué se dedicaba. Entonces, bueno, la madre de Antonia aquí ya, bueno, pues se alarma porque ella pensaba que estaba con su novio, ¿no? Entonces va a poner una denuncia por desaparición de su hija. Llega a comisaría, da los datos sobre su hija, les cuenta pues esto poquito, de que su hija se fue con su pareja y que no volvió, y la policía en aquella época, ya sabéis cómo funciona todavía hoy la cosa con las desapariciones en muchas ocasiones, pues no le hicieron mucho caso, le dijeron que no se preocupase,
que ellos iban a encargar de investigar y de dar con su hija, que ella que fuese para casa tranquila, que se relajase y que no pasaba nada. Bueno, pues esa mujer se fue para su casa y así fueron pasando los días y los meses, los años incluso. La madre de la amiga de Olga, eh, extrañamente, desde que había desaparecido Antonia, porque ya os dije que vivían en casa de ellas y tenían un lazo efectivo importante, le contaba a su hija que ella que soñaba, bueno, soñaba pesadillas, tenía a menudo pesadillas y veía a Antonia en una cabaña de madera, una caseta de madera que tenía dos puertas y que Antonia pues sentía mucho calor, que veía fuego, que la oía gritar, que oía a un niño pedir socorro. Bueno, que la mujer estaba muy agobiada porque tenía esta pesadilla repetitiva a lo largo del tiempo. Y no le encontraba tampoco una explicación como podía tener esta cosa tan fea metida en mente. Los padres de Antonia, ¿qué hicieron? Pues lo que hacen todos los padres de desaparecidos, ¿no? En el momento en que ven que la policía no comunica con ellos ni hace nada, porque obviamente no hacía nada, pues habían pasado años, habían pasado exactamente 8 años, pues esta mujer en todo ese tiempo y la familia, su marido, el poco que tenían, dinero que tenían, lo invirtieron pues en hacer pasquines, ponerlos por todas partes a los que iban, por toda la ciudad, por todas las ciudades en las que pasaban. Iban a cualquier sitio que les llamaban, porque decían, bueno, pues la vi aquí, llamadas que les hacían a gente, porque los pasquines ponían su número de teléfono, evidentemente, y pues la vimos en Barcelona, pues la vimos en Huelva, pues la vimos en León, bueno, en distintas poblaciones de España y ellos, como no, acudían allí esperando encontrar a su hija, pero en un momento la encontraron. Esta mujer también, en su desesperación, pues acabó cayendo en manos de medium, videntes, echadores de cartas, buscando pues una respuesta para saber algo de su hija, algo, porque ella no podía entender cómo su hija, qué le podía haber pasado para que dejase de comunicarse con ellos, porque no encontraban una razón, no habían discutido, no habían... Y ella, para ella era un sin vivir, le faltaba un hijo, una hija, en este caso, y la mujer no se estaba volviendo loca y el desgaste físico también era muy notorio, ¿no? Bueno, pues un día así casualmente, como tantos, Manuela, que así se llamaba la madre de Antonia, estaba en casa escuchando la radio, que por entonces era lo que más se utilizaba, la radio, y dio con un programa casualmente que se llamaba El teléfono del más allá. Lo presentaba una vidente que se llamaba Manuela Brioa y bueno, pues dijo ella para sí misma, voy a llamar, total que pierdo. Si ya es gratis, si me cogen el teléfono, es gratis. Y ya fui a tantas, una más. Lo que sí voy a hacer es voy a mentir. Voy a decirle a la señora que voy a empezar de entrada a decirle que en vez de 8 años va 9 que desapareció. Y a partir de ahí, pues iré contándole alguna cosita así más de mentiras, a ver si ella realmente es vidente o no. Bueno, pues cuando le cogen el teléfono, ella le pregunta su nombre, bueno, tal, todo, ¿no? Y ella contesta y le dice, bueno, es que tengo una hija desaparecida desde hace 9 años, no sé nada de ella, y la vidente en línea de la radio le dijo, señora, su hija no desapareció hace 9 años, su hija hace 8 años que desapareció, pero no está desaparecida, su hija está fallecida. Claro, la mujer quedó aplastada en el acto y se puso a llorar. Entonces la vidente del programa le dijo que colgase,
que luego la llamaba fuera de línea para hablar con ella. Bueno, pues así fue, la mujer colgó y cuando acabó el programa, esta mujer, la vidente, se puso en contacto con ella por el teléfono y le comentó lo que ella veía. Dijo, yo veo a su hija en una caseta, hay dos puertas, siente mucho calor y, y le es imposible salir y está ahí se murió su hija. No, no está perdida, está asesinada. Claro, la mujer, lo dicho, se quedó que si la pinchan no sangra. Y le dijo la vidente, mire, lo mejor que puedo hacer es acudir a un investigador privado. Aquí en la radio colabora con el programa uno que es muy bueno, se llama Jorge Colomar, y esta mujer le dijo, Manuela, la madre de Antonia, le dijo, mire, es que yo no tengo dinero, no puedo contratar a nadie. Dijo, bueno, usted llámelo. Y hablé con él, a ver si encuentran alguna manera, ¿no? Entonces esta señora le dio el teléfono, la madre de Antonia le llamó a este hombre, a Jorge Colomar, y le contó el caso y le contó que no tenía dinero. Y él le dijo que no se preocupase, que no le iba a cobrar nada, que la iba a ayudar a encontrar a su hija sin ningún coste. Y así lo hizo. Un gran corazón. Bueno, pues ella cuenta en casa a los hermanos lo que pasó y se entera a través de Manuel, que era el que de los hermanos el que sabía que estaba embarazada de 5 meses cuando desapareció. Y entonces ella se lo comunica al investigador privado. Y el investigador privado dice, bueno, vamos a acudir los dos a comisaría. Una vez que llegan ahí, claro, las cosas habían cambiado mucho. La policía acepta la denuncia para reabrir el caso con el embarazo de Antonia, que era un hecho desconocido. Le piden disculpas a la madre por la dejadez que había tenido, eh, se habían tenido con ella hasta esa fecha la gente anterior que había llevado el caso, y le dice que no se preocupe, que todos los medios que hay van a estar disponibles para ayudarla a encontrarla, ¿no? También se ponen investigando, se activa también el caso Ayuda, que hubiese una denuncia por estupro de Antonia en aquel entonces, en el 78, que ella también había retirado. Entonces, bueno, tienen por dónde tirar y por dónde tirar se van a por el novio, ¿no? De Antonia de entonces. Entonces buscan a Fernando y dan con él. Obviamente él no había tampoco cambiado sus rutinas y su vida. Sí estaba casado, tenía un hijo, pero bueno, hacía una vida normal completamente. Y entonces, bueno, pues le llaman y para que quieren hablar con él sobre la que fue su novia, Antonia Torres. Entonces, bueno, nada, le emplazan para que vaya a comisaría a hablar. También van a casa del investigador, va a casa de los padres y ve la hostilidad que estos demuestran y, vamos, se da cuenta de que mm, hay algo allí que no le gusta nada y sale con muy mal cuerpo de aquella casa, sintiendo que algo malo podría haber pasado con Antonia. Esto también se lo comenta a la policía, el investigador, y bueno, ya emplazan a Fernando, perdón, y va a comisaría, y una vez allí, pues bueno, que cuente qué pasó, y bueno, como de entrada él dice que no pasó nada, que ella que se llevó eso, el dinero, que lo que le había mandado la madre, la carta, su madre, la carta a la madre de Antonia, que bueno, pues ellos estaban tal y que Antonia se había ido con el dinero. Dice, pero bueno, Antonia estaba embarazada. No, 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 Antonia no estaba embarazada. Él niega que estuviese embarazada ni nada. Ya, ya, vale, vale. Pues nada, le dejan que se vaya y siguen investigando y bueno, se enteran de otras circunstancias que pasaron y lo vuelven a llamar
y entonces le dicen que bueno, que tienen otros datos nuevos, que les cuente qué pasó realmente con Antonia. Entonces él empieza a contar una historia, dice que Antonia mm, y él, cuando se marcharon ese 27 de marzo del 78 de vacaciones, vamos a decir, que bueno, que era con intención de disfrutar y después pues contra el matrimonio y esto, eh, que sí era verdad que Antonia que estaba embarazada, pero que bueno, durante el camino y el trayecto que disfrutaban tanto, que se lo pensaron mejor y decidieron que lo mejor era que Antonia abortase y, y poder empezar, pues eso, casarse y de cero, sin que se enterase nadie que la había dejado embarazada. Y que Antonia que había aceptado. Y entonces que habían ido a Zaragoza, a una casa que se hacían allí abortos clandestinos, y que Antonia, pues nada, entró y él esperó el tiempo que le mandaron en el coche, ahí abajo sentado, y cuando salió Antonia, se metió en el coche y emprendieron regreso a Zaragoza. Pero que en el trayecto Antonia empezó a sangrar muchísimo, pero bueno, mucho, mucho, y entonces ya de la que estaban llegando a la caseta en la que ellos habitualmente eh, solían parar cuando eran, desde que empezaron la relación, que eran muy jovencitos, a pasar allí sus ratos, pues entonces que Antonia, como sangraba ya una cosa mm, descontrolada, él la sacó del 600 del coche y la llevó dentro de la caseta, la tumbó en el suelo porque que no podía llegar con ella a ninguna otra parte, a ver si así paraba de sangrar y que entonces que Antonia se murió ahí desangrada. Y entonces que él, claro, que se vio superado, no sabía qué hacer y cogió unas ramas, unos maderos que había fuera, que dijo que probablemente serían de gente pescadores que entraban en la caseta y encendían fuego por allí, y que bueno, que le había prendido fuego al cuerpo y a todo y que se fue. Se fue y no miró atrás. Querría, a partir de aquí queda detenido, evidentemente. Esto queda detenido un 20 de diciembre del 86. Eh, Pasan el tiempo y Fernando, perdón, eh, cambia de versión porque la policía encuentra el 600. Casualmente él se lo había vendido a un amigo íntimo que coleccionaba coches antiguos y hacen una investigación en el coche y resulta que este chico había reformado la tapicería menos el asiento del copiloto en el que iba Antonia, supuestamente desangrándose, ¿no? Entonces buscan allí restos y no hay ni una sola gota de sangre. Con lo cual, no, esta versión no valía. Llevan otra vez a declarar a Fernando y Fernando cuenta mm, otra historia. Esta vez cuenta a ver, que ellos que habían, como estaban tan agobiados por las circunstancias y por la familia y el embarazo, bueno, todas estas cosas, que decidieron quitarse de en medio los dos. Y entonces que él había comprado una carabina de calibre 22 un mes antes de aquello que pasó, de la muerte de Antonia, y que la traía en el coche. Y entonces que él le dijo a Antonia que ella cogiese el arma se lo hiciese a él primero, porque bueno, que era mejor así y que luego ella pues acabase. Y entonces que ella dijo que no era capaz, que primero ellas y eso, y entonces él lo hizo así, que le disparó, pero que después, cuando se tenía que disparar a sí mismo, no tuvo valor para hacerlo y,
Y entonces, pues nada, que quemó el cuerpo. A ver, lo que acababa siempre quemando el cuerpo de su pareja y el hijo que llevaba en su vientre. Así que incendió el cuerpo y la cabaña. Eh, la policía busca al dueño de la cabaña y dice que si pueden decirle, porque claro, aquello estaba reformado, después del incendio no quedaba nada, y si le puede decir, bueno, un poco qué pasó aquel entonces. Y este hombre pues dijo nada, pues me lo incendiaron la cabaña y yo recogí todo, tiré los restos ahí en un terraplén que hay más allá bueno, pues nada, levanté una cabaña nueva. Yo que yo sepa que no había pasado nada. Entonces la policía va al terraplén y comienza allí una investigación, una búsqueda, y bueno, pues van encontrando cositas por allí que llaman al forense y encuentran pues vértebras de una persona, vértebras humanas que tienen deformidades, con lo cual quiere decir que esa persona tenía problemas de espalda. Acordaros que Antonia desde niña tenía problemas de espalda. También encuentran restos de una toquilla que la familia y la amiga reconocen como de Antonia, porque era una toquilla que siempre llevaba, que le gustaba mucho. Trozos de un vestido. También encuentran bueno, lo que queda de un estuche de maquillaje que Antonia siempre llevaba y que Olga conocía perfectamente y sabía que era de Antonia. Y también encuentran pues otros huesos y entre los huesos que encuentran un trozo del cráneo en el que hay un agujero eh, de un disparo que, bueno, se correspondía con lo que él más o menos había dicho. Pero la forense dijo que no le parecía que el disparo fuese como había sido, que especificase mejor cómo había sido. Entonces, Fernando mmm, vuelve a contar otra historia en esta ocasión y dice que, bueno, que ellos que discutieron cuando llegaron allí, mmm, a la zona de la caseta, que discutieron, bueno, primero estuvieron comiendo algo y luego se pusieron a discutir porque Antonia pues le llamó calzonazos, poco hombre, porque no se terminaba de decidir a casarse con ella y bueno, que le faltó al respeto y que un momento de acaloramiento y de rabia, Antonia se echó a andar hacia la caseta, él sacó la escopeta y como a 4 o 5 metros que iba Antonia delante, le disparó y que la mató. Pero la forense entonces con esto le dijo que no, que el disparo que tenía el cráneo estaba hecho a quemarropa, con lo cual a Antonia la había asesinado, vamos, apoyándole en la cabeza el arma. O sea, era un crimen contundente. Y entonces el juicio es un 19 de enero del 86, le condenan a 20 años y a pagar 4 millones de pesetas de la época de indemnización a la familia. Y el 8 de abril de 1989 es cuando le sentencian a estos 20 años y, y, a partir de ahí pues ya no se le concede ni permisos ni nada, porque bueno, la época era un poquitín diferente a la que es hoy. Y aquí acaba la historia tan retorcida de este hombre que después, desde la cárcel, se supo, una periodista muy hábil, pues empezó a escribirse, a cartearse con él para obtener información, para escribir algo sobre este tema. Y resulta que él le daba a entender que él había protegido a alguien a quien quería más que a sí mismo. Que, a ver, ella pudo entender en un momento dado, que no se podía confirmar, evidentemente, que quizás no había sido Fernando quien había apretado el gatillo, ni había sido en aquel lugar, que nunca
se pudo llegar a saber porque el cuerpo, los restos, ya tantos años, no había nada. Así que bueno, espero que os haya eh, interesado el caso y bueno, no tengo nada más así que añadir, lo dicho. No sé si volveré con un crimen o un misterio, pero si eso, volveré. Nos vemos. Chao.